Amigos de Soy 502, comenzamos el año 2023 con un invitado de lujo. Gracias por venir, gracias por estar acá. Hoy nos acompaña, no sé si se recuerdan que la última vez metí las patas, bueno, en una entrevista metí las patas y en lugar de decir Julio Prado dije Julio Serrano. Hoy me acompaña el escritor Julio Serrano. No, son mentiras. Casi. Sí. No, es el otro Julio, es Julio Prado. Pues hoy sí, está con nosotros Julio Serrano. Bienvenido, maestro. Gracias a vos, gracias. Bravo. Qué bueno que no te equivocaste. O bueno, ya veremos. Ya sé, como el otro, como que él era abogado, hasta tuve miedo de... Claro, perdón, sí. Te voy a cobrar, me dice el Julio. Pues hoy Julio nos acompaña en este, ¿qué es? Sexto episodio. O quinto, sexto episodio de Historias para sobrevivir en el tráfico. Y ahorita Julio nos va a leer un cuento. ¿Cómo se llama tu historia? Es, bueno, una medio historia, medio poema, La danza del sol se llama. Muy bien. Y pues les leo y después les cuento. Te escuchamos. Ok, bueno, La danza del sol. Una mano se alza por sobre las montañas en el horizonte. No sabemos bien si baila o si señala dónde nacerá mañana el sol. En cualquiera de los casos, de sus dedos se desprenden pequeñas partículas de luz como polvo de fuego, semilla de amanecer, canción del primer destello. Miramos maravillados cómo aquellas manos con sus dedos han sabido desmenuzar el cielo en cada uno de sus arcos. El camino de la lluvia en ese espectro solar que empieza como un baile sencillo y termina cuando aullamos a la luna. Es una máquina aquel tiempo, todos los cuerpos lo son, con aquello que se nos viene a la mente cuando pensamos en máquinas, engranajes, tornillos, un joven obrero golpeando con un martillo mientras piensa en su hija, las acciones elementales del amor, darle forma a la madera, transformar un árbol en juguete y ese mismo juguete en un espejo de agua. La máquina que baila y sacude la luz como quien tiende la cama, también camina, algunas veces como si fuera un venado buscando el río o huyendo de la noche, como habría de escabullirse de un jaguar o del hambre. Se la ha visto a aquella máquina cuerpo de luz sobrevolando los volcanes. El viento provoca un tipo de sed que solo sacia el agua de nube, ni más ni menos. Ahí va este venado de madera agitando sus cuernos como si en sus entrañas un hermoso borracho de pueblo danzara rodeado de petardos encendidos que lo transmutan de venado en toro, de toro en matraca, de matraca a inmensidad. Jamás se había visto volar tanta madera junta. A lo mejor el huracán reclamaría semejante afirmación, pero este cuerpo de luz es un animal de tierra. Por eso, cuando se le ve sobrevolar los volcanes, hay quienes piensan que vieron pasar por la ventana una caja de tomates, una pizarra, una silla que se reveló por un instante a su destino y se fue allá arriba a saciar la sed de nube. Ahí está. Buena. Gracias a vos. Como para hacer alusión a estas historias para sobrevivir en el tráfico, no sé si tenés alguna historia extraña que te haya ocurrido en el tráfico. Ay, mira, fíjate que empiezo contando con una de mis vamos a decir, discapacidades sociales, ¿verdad? Que es manejar carro. No sé manejar un carro. Recién... O sea que no viniste en carro. Vine en moto, porque eso sí, ahora sí ya sé manejar una moto. Bueno. Pero tengo año y medio de ser motorratón. Pero antes de eso he sido el copiloto histórico de mis amigos, ¿verdad? Lo cual implica que tengo muchas historias para subir en el tráfico como copiloto con esa cosa así suela que te toca pedir jalón o irte en taxi, ¿verdad? Y obviamente con la burra muchas historias, pero esa es otra forma de pasar el tráfico porque bueno, está bien. Cuando ibas para la U, pues yo imagínate, yo trabajaba en la zona 1 y estudiaba en la San Carlos en la noche, entonces me tocaba periférico salir 4:30 a la oficina. Llegabas a las 5:30 así con el sudor de toda la mar así en partes distintas de tu cuerpo sin que haya sido precisamente una relación de cariño, digámoslo así. Pero mira, digamos que guardo mucho admiración y respeto por los taxistas blancos, ¿verdad? Porque ahora hay que hacer toda una categorización: taxi blanco, taxi amarillo, Uber, ¿verdad? Y los taxistas blancos me siguen pareciendo el oráculo perfecto, ¿verdad? O sea, es así como
como la pitonisa de Matrix, ¿no? Que hace así. Y entonces, sí, total. Y la verdad es que tuve experiencias con taxistas y siempre era la misma dinámica, ¿verdad? Que era, en la introducción siempre es la misma y la sigo usando, que es el clima, ¿va? Así, qué calor, vos, Simón. Y de ahí ya se sueltan, porque por alguna razón es como ese es el punto neurálgico del taxista. Y de ahí se va para adelante, pero entonces tengo uno específicamente que lo tomé y recuerdo perfectamente, me crucé la pasarela que está frente al colegio italiano, se llamaba en la Roosevelt, ¿no? Que estaba una avioneta, no sé si todavía existe eso. Me cruzo la pasarela abajo, para un taxi y el cuate baja la ventanilla, lo miro y era así pinto y parado Otto, el chofer de los Simpsons, ¿verdad? O sea, su pelo largo, su gorra, casi que flaco, los audífonos, te juro, yo... Entonces yo iba para mi casa, vivía en la Reformita en esa época, y me dice, sí, subite, caramba. Y fue a sentarme, y a ese sí no le tuve que preguntar del clima porque se soltó, ¿verdad? Y era hora de tráfico, entonces me tocó comerme, qué sé yo, 40 minutos, que no, en realidad no estaba tan lejos que lo que pasa con esta ciudad, ¿verdad? Que es un reto cuántico de cómo funciona con el tiempo, ¿verdad? Es decir, sí, cabal. 2 kilómetros, 2 horas y... Dependiendo de la hora, si salís a tal hora, te tardas 3 horas más. Imagínate, yo soy de Shela y si salgo de madrugada, pues puedo hacer 2 horas y media, 3, que es más o menos lo que haría una persona de la San Francisco a Pradera Concepción un viernes. Entonces este taxista, el Otto, porque no me recuerdo su nombre, me empezó a tirar unas historias así que decía, no puede ser, o sea, te lo juro, así fue de transcribir nada más. Espérame. Pero hubo una, porque bueno, había de todo, ¿verdad? Porque eran 4 o 5 historias me tiró. Una, me acuerdo que fue que lo pararon unas chavas que venían de fiesta y le pidieron que la llevaran a otro lugar y ese lugar estaba cerrado. Vamos a otro lugar, también está cerrado. Vamos a otro, una tiendita. ¿Usted conoce algún lado? Obviamente conocí algún lugar donde vendieran. Y entonces se topa en el taxi con un par de chavas que iban de fiesta, que tenían un montón de guaro y no tenían a dónde ir. Entonces le dije, mire, ¿cuánto nos cobra por llevarnos al puerto, verdad? Y entonces ahí empieza una nota de fin de semana, una cosa así de locos que tenía Loto, ¿verdad? Que esos detalles no entraré en lo que me contó. Puede haber público susceptible, ¿verdad? Pero bueno, y luego la otra, que con toda esa terminaba muy bien, la verdad se pueden imaginar ustedes, el final lo dejamos abierto para que ustedes lo disfruten. Pero luego la otra era una historia muy loca porque el taxista era amante de una chava que estaba casada. Pero ella era la que llevaba las riendas, ¿no? Entonces me decía, vos es que esta me llamaba, me decía, ahorita puedo, y era ahorita, ¿verdad? Entonces tenía que llegar así a la hora que fuera. Y entonces llegó, le llamó como a las 2:30 de la mañana, y entonces se fue y se estuvo con la chava, y verdad, pues no había dormido mucho, acaba de llegar. La verdad es que la cosa es que no había dormido nada esa noche. Y se fue con la chava a tener un encuentro amoroso. Y la chava lo echó así como, ahora te vas. Y entonces íbamos por el periférico con él mientras me iba contando. Y entonces me dices que fíjate que venía por aquí y por eso me lo contó. Veníamos por acá y cabal, yo dije, es como la recta que está justo atrás de Miraflores. Digamos que es una rectita, no una gran recta. Y dijo, es que yo venía muy cansado, me dice. Entonces me dice, voy a cerrar los ojos de aquí a aquel árbol que está allá para descansar la vista. Ese fue su razonamiento. Y se despertó en la emergencia, ahora que se habían ensartado en un árbol y se ensartó el timón en el pecho. Pero el brother lo contaba así como con una épica, ¿verdad? Era así la épica del taxista, ¿verdad? Que te hace pensar en estos pilotos de Star Wars, ¿no? Así como que te lo van contando así. Y yo decía, ¿pero a quién se le ocurre cerrar los ojos que tiene sueño? Y voy a cerrar los ojos para descansar la vista. Y así como esa, pues el anecdotario inagotable, vos. Pero sí del tráfico, o sea, si hay una situación perfecta para pasar el tráfico, pues es a la par de un taxista blanco que tiene buenas historias, que son el 95% de los taxistas blancos, ¿verdad? Un montón. Sí, el 5% restante acaban de empezar, entonces... no tienen tantas, no tienen tantos. Tenés que aportar vos le tienes que decir, mira, si alguna vez te asaltan, pues, ¿verdad? Un compañero tuyo me contó, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo admiro mucho de Julio es que Julio hace 1000 cosas. Bueno, yo creo saber cuántas hace, pues es poeta, es narrador, tiene historias, es ensayista también, estuvo escribiendo columnas de opinión también, hace cine, hizo cine, es actor, salió en una película,
Entonces, y también que estábamos bromeando hace un rato de que también hace mandados, ¿verdad? Claro, sí, pero eso compré la moto para a sus órdenes. Cualquier cosa, búsqueme en las redes. Es fotógrafo. Mandados eficaces. Haces videos también, ¿verdad? Sí, sí. Contanos cómo haces vos como para decidir en qué momento haces qué cosa, ¿va? Si haces tantas cosas, mucha gente podría sentirse aturdida, pero al final pareciera que es como una necesidad de hacer algo, ¿va? O de estar haciendo cosas. Sí, fíjate que es justo eso, ¿verdad? Yo creo que a mí, digamos que el concepto de creación, digamos, ¿verdad? En su sentido más silvestre, ¿verdad? Porque no es una cosa así de dioses, ¿verdad? Sino una cosa muy, muy, muy silvestre. Pues siempre ha sido lo que me mueve a mí por dentro, ¿verdad? Entonces, yo me asumo como poeta, digamos, es mi punto de partida, ¿no? Es la idea de la poesía como una forma de vida, básicamente, ¿verdad? Y eso hace que todo lo que hago extra tenga que ver directamente con la poesía de alguna u otra forma. Entonces, naturalmente, la escritura es un proceso que nace con la curiosidad, o debería, según yo, debería nacer con la curiosidad. Pues lo siento por los colegas acá de la redacción que les toca sufrir sin mucha curiosidad cuando te dice dentro de 10 minutos tienes que entregar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces no hay mucho tiempo para la curiosidad, pero cuando hay tiempo, ¿verdad? Es una compañera muy, muy generosa. Entonces, este espíritu curioso, básicamente, que yo diría que si tengo algún poder mutante es ese, ¿verdad? Es la curiosidad de ser el curioso profesional, básicamente. Entonces eso me llevó a aprender otros lenguajes. Tengo una extraña fascinación por las máquinas, ¿verdad? Por la cámara como objeto siempre me ha apasionado. La fotografía que usa analógica, y he desarmado y arruinado muchas cámaras, pero ya logré arreglar varias, digamos. Entonces reparo yo mis propias cámaras y le doy mantenimiento a mis lentes, cosas así. Y entonces es como poder utilizar lenguajes nuevos, un poco lo que me mueve. Y eso es por un lado la curiosidad, y por otro lado yo diría la administración de las emociones, digámoslo así, que es que normalmente un proyecto creativo incluye su gasolina y su extintor simultáneamente. Todo el tiempo está encendiéndose y apagándose de una forma muy aleatoria y compulsiva. Y si solo tenés una cosa, puede ser muy frustrante, digamos, ¿verdad? Porque vos estás así con todo y de repente todo te dice, no, ahorita no, nene, pasa la otra semana, ¿verdad? Entonces, lo que hice, y me gusta mi estrategia, es tener varias puertas abiertas al mismo tiempo. Sí, pues hay bloqueo mental para escribir. Y te saltas para este otro lado. Y estás haciendo esto y ya se te agotó y te brincas para otro, ¿verdad? Entonces, eso me ha permitido moverme con mucha libertad entre varios lenguajes, ¿verdad? Y pues actualmente, digamos, estoy muy, muy metido, pues siempre con la poesía, con la fotografía y con la literatura infantil, que son como los tres ejes abiertos ahorita. Y bueno, es eso, brincar de una rama a otra, así muy, muy monástico por mono, no por monje. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Como moverte entre proyectos, básicamente. Yo a Julio Serrano lo conocía de vista, digamos, hace muchos años, le platicaba antes de entrar acá a la entrevista, de que cuando tuve la oportunidad de leer sus poemas y de escucharlo en una lectura de poesía, me llamó mucho la atención la cantidad de imágenes que utilizas en tus versos, ¿verdad? Y me sorprendió gratamente ahorita que leí Tierra, porque para refrescar, que a mí se me hace, digamos, que todo lo que vos haces se mezcla en los poemas también, porque los primeros poemas que leí de este libro, de que van en un bus, es una película eso, es una película, o sea, digamos, las fotografías, las imágenes, lo del mercado, que la gente despertándose, las cabezas moviéndose, ¿va? Y yo tuve esa regresión porque, digamos, me ha tocado salir de madrugada, que vas al interior y la mano aprovecha para dormir en el bus, ¿va? Y me gustó mucho cómo lo manejaste de una forma bien sutil, sin decirlo, ¿va? Que la gente así medio abriendo los ojos y ya van llegando al pueblo, ¿va? Pero sí me parece que la mezcla, digamos, de la fotografía, del cine, de las películas que me imagino que consumís, se condensan al final en tus poemas y en tus imágenes como una metralleta, porque después hay una metralleta ahí de cuando llegan al mercado, y que los huevos, que los chuchos, que no sé qué. Sí, fíjate que efectivamente es un, por ejemplo, ese trabajo del que referís iba a ser originalmente un documental. De hecho, fue
nació en un viaje largo que hice en Estados Unidos por tierra, ¿verdad? Con un amigo viajamos literalmente de costa a costa, hicimos 12,000 kilómetros en 6 semanas, ¿verdad? Así fue estar sentados largas horas y parábamos en ciertos pueblos y literalmente en el Facebook buscando así como comunidad centroamericana de tal pueblo y muchas veces lo encontrabas, o sea, no es difícil encontrar en Facebook grupos, sí. Y así cuando mira cuánto nos falta, como 2 horas para llegar, bueno, probemos a ver si alguien responde y nos respondían y le caíamos a la mara, ¿verdad? Y las entrevistábamos y luego no hice nada con ese material, espero en algún momento hacerlo porque lo tengo guardado, pero ahí empezó este proyecto, ¿verdad? Que yo, esa parte del libro era sobre migración y el desierto, porque yo quería un poco responderle a Rafael Andívar, ¿viste? La Rusticatio mexicana que básicamente es ese recorrido México-Centroamérica. Entonces dije, bueno, me lo voy a echar yo, pero en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, muchos de los recursos, de hecho, hay citas textuales de entrevistas que hice, que están ahí, ¿verdad? Que están, por ejemplo, ese listado que decías de las cosas que se van viendo por la ventana, fue una pregunta que le hice a una amiga, porque entrevisté a varios amigos que o se fueron al exilio o migraron por situaciones económicas. Y le dije, mira, aquí ibas viendo cuando ibas en el bus cuando te fuiste. Y toda la mara se acuerda de eso porque es el instante en que se te está rompiendo el ombligo, pues, ¿verdad? O sea, es bien pesado para la mara ese momento en el que literalmente estás cruzándote como en el Señor de los Anillos cuando dices, Señor Frodo, ya, este es el lugar más lejos al que hemos llegado. Sí, cabal. Pues tu Sam interno te dice, ¿verdad? Este es el lugar más lejos al que has llegado. Y me imagino que es un instinto ver a la ventana cuando te pasa, ¿verdad? Y me parecía recontra cinematográfica, fijo, ¿verdad? Este perfil que se voltea a ver a la ventana. Ajá. Y a todas las personas que le preguntaba eso, todos tenían un largo listado de las cosas que miraban porque se acuerdan perfectamente. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Es como el instante del desarraigo, es ese, ¿verdad? Que a veces es, bueno, la mayor parte de las veces es en un bus, pero camiones o... Sí, pero es como una fotografía del instante, ¿verdad? Como buscando a Wally, digamos, cabal. Así, que tenés un montón de cosas, que aquí hay unos bolos, que aquí hay una cantina, que aquí hay un chucho, que hay un niño llorando, que un niño con mocos. Sí, literalmente. Y a mí me sorprendía mucho que la Mar se acordaba mucho de eso. Y es bien interesante porque en el recorrido migratorio contemporáneo, digamos, hablamos de los últimos 30 años, a las personas que entrevisté, su viaje, muchos lo tienen como cortado, porque la verdad es que es una experiencia traumática en muchos casos, ¿vaos? Entonces no te lo narran lineal, se saltan en el tiempo, se van acordando, y obviamente hay muchos espacios de mucho dolor, pero ese instante específico de la ventana cuando se están yendo, aunque fuera de noche, como que de alguna manera se busca eso como volver a ver, ¿no? Esa es la escena de la película, ¿no? Cuando se despiden, volteas a ver o no. Y la Mara sí que voltea, pues, ¿verdad? Y es un momento que me parece súper poético y nació por medio de documental, pues yo pensaba, ¿cómo se filma esto, verdad? Nunca lo resolví visualmente, sino se resolvió en la poesía. Pero digamos que tiene una estructura, porque, claro. O sea, tenés una estructura de cómo vas en el bus, o sea, pienso yo que era ya como tu guión. Sí, cabal. De hecho, el libro es interesante porque la ventaja de pensar como, digamos, un libro de poesía, como guión, digámoslo, cinematográfico, es que hay cosas que son infilmables, ¿verdad? Pero sí las puedes imaginar en una secuencia narrativa visual. Entonces, por ejemplo, yo en ese libro jugué mucho con la geología. En realidad, en este trabajo tengo con la geología una relación muy intensa. Entonces, en esa parte, a mí me llamaba mucho la atención que Centroamérica y la península de Baja California fueron los últimos 2 pedazos de tierra que emergieron en el continente, ¿verdad? Somos los más jovencillos. Y nosotros tuvimos la suerte de quedar entre 2 grandes continentes y es un corredor de naturaleza, ¿verdad? Súper potente. Y la Baja California es un desierto, ¿verdad? Porque pues, se quedó ahí colgando, es bellísima también. Y fue parte del viaje que hice. Estuve viviendo 3 meses en Baja California, ¿sabes? Para trabajar este libro. Y la dinámica era documental, mano. Entrevistar a Mara, ir a bibliotecas y entrevistar a especialistas. Entonces ya después que me preguntan, ¿y qué estás haciendo? Un libro de poesía. Y entonces se quedan así como, y por eso me sacaste 1 hora de mi trabajo. O sea, como a quién se le ocurre, ¿verdad? Pero bueno, fue una experiencia muy chilera y más o menos trato que mi lógica de trabajo está muy basada en ese concepto del trabajo de campo, vamos, que quienes nos dedicamos de alguna manera a la escritura, ya sea en todos sus espectros, es la parte que más nos llega, pues, ¿va? Cuando te mandan al rodeo y te dicen, mira, tienes que ir a entrevistar, no sé, aunque sea la persona más aburrida del planeta, el hecho de moverte, desplazar tu cuerpo,
de que obviamente no te alcanza con lo que tienes en el alrededor, te tenés que ir a buscarlo, pues resuelve cosas bien chileras y así termina uno conociendo personas alucinantes, ¿no? O sea, sí, nunca, personas que yo jamás hubiera conocido si no fuera porque hice un trabajo que no me gusta. O sea, que reivindico hacer cosas que no te gusten. Lo interesante al final, digamos que yo sí soy muy partidario de que para conocer hay que viajar y para poder tener materia prima hay que ir a tomarla con las manos y olerla y sentirla. En este libro se siente, a mí me sorprendió mucho que sí sentí lo cinematográfico, digamos, sí me imaginé una película de alguien viniendo, pensando, o sea, ni siquiera tenías que meterte en la mente para describirlo, solo una imagen decía todo eso que decís en varios versos, ¿verdad? Y otra cosa que me gustó mucho de la estructura del libro es que tenés poema y tenés ensayo. Y me gusta mucho porque es como la parte del documental, digamos, donde suena una canción, una letra y después está la parte seria de que explicándote. Sí. Mira, yo creo que como modelo a mí me gusta mucho, ¿verdad? Yo creo que también es un poco una lección bueno, cuando hice esos textos yo todavía no escribía literatura infantil, estaba en el borde. Pero ahora todo lo escribo en la misma dinámica, porque un regalo chileno de literatura infantil es que le pela el género, le da igual, o sea, porque a ningún niño le importa si está leyendo poesía o ensayo o cuento, o sea, está leyendo a vos. Y la literatura infantil está diseñada por módulos, es decir, todos los textos, si vos agarras un libro y lo abrís, las páginas son como parrafitos, ¿verdad? Sí. Entonces, y siempre empiezan y terminan, ¿va? Sí. O sea, no son tan subordinados como una página de una novela, ¿verdad? Que puede ser, eso, no sé, cosa interminable y encadenada. Ajá. Esto sí tiene un encadenamiento claramente narrativo, pero si vos abrís el libro y solo lees un pedacito, te hace sentido. Sí. Cosa que no pasa con una novela, ¿verdad? De adultos que vos abrís y puedes saber de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, esa lógica modular y digamos, que renuncia al género, me parece un gran regalo. Es decir, ya ahora yo escribo proyectos súper abstractos que tienen poesía, ensayo, crónica, testimonio, cartas, ¿verdad? Y todo eso es un solo libro. Bueno, fotos, que ahorita estoy justo trabajando en 2 proyectos así, que son una mezcla entre foto, texto, poesía, testimonio, ¿verdad? Y me gusta un montón, la verdad es que me gusta muchísimo como ruta. No sé qué pensarán los lectores, porque todavía no he terminado de publicar esas cosas, pero bueno, me da curiosidad. Yo creo que nos sentimos cómodos en esos géneros híbridos, ¿verdad? Y ahorita que mencionaste la literatura infantil, digamos que es como, siento yo como un espacio, un género literario que no está muy bien como respetado, ¿sentís vos o no? Fíjate que sí, efectivamente, sucede que parte del adultocentrismo es que consideramos a los niños como subhumanos, ¿verdad? O sea, la niñez es así como no son humanos pequeños, sino son protohumanos, ¿verdad? O sea, están en proceso. Están en proceso. Si vos haces un análisis, de hecho, vámonos a la parte así muy periodística de la cosa, vemos los datos de niñez y juventud en Guatemala y se les trata como si se fueran vidas por llegar, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es hasta que se vuelvan productivos que van a ser humanos, ¿verdad? Que van a tener derechos. Entonces, esa misma lógica, pues, por ejemplo, la literatura infantil hasta antes de la segunda mitad del siglo XX seguía siendo como para adultitos, ¿verdad? Se consideraba a los niños adultitos, literalmente, ¿verdad? Y lo que hacía era mediárseles así con diminutivos y cositas, ¿verdad? Pero después ya se volvió un género autónomo que yo creo que quienes escribimos literatura infantil defendemos esa autonomía, porque mientras la literatura adulta nos siga considerando una subliteratura, mejor para nosotros que nos distanciamos de la literatura adulta, porque la verdad de las verdades es que el mercado grande lo tiene la literatura infantil, los libros más chingones están con la literatura infantil. Eso es muy cierto. Yo contaba en otra entrevista acá, también entrevisté a alguien que escribió literatura infantil que leí unas cosas súper fumadas con los que mis propios hijos han elegido para que yo les lea, ¿va? Una de un pájaro que le abre un agujero al cielo porque todo está oscuro. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Y que sale una rama de un árbol a hablarle. Qué chileno. Es muy lindo, vos, y la verdad es que es súper lindo porque normalmente es una dupla. Hay un adulto
y un niño, o una niña, leyendo juntos. Sí. Y vos ves sus reacciones y no son como reacciones así de anuncio de pasta de dientes, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Sino están como bien sinceros, o sea, ese es un mundo real, o sea, ese pájaro de verdad le abrió un oído al cielo y sí lo escuchan con asombro, pero con una fe en la imaginación. Sí. Que esa la tenemos ya perdidísima los adultos, ¿verdad? Vos lo lees y dices, pues está lindo, pero ¿verdad? No hay un... No, el chico dice, no, sí, hay un mundo donde eso sucede. Y eso es un gran regalo y sobre todo en general eso pasa en todos los países, pero en el nuestro en particular es que el único segmento lector serio que existe en este país es niñez, aunque no tengan tanto acceso, pero los datos de lectores, porque en el colegio, pues, X o Y razón te toca, Ajá. o sea, la cantidad de acceso a lectura que tiene alguien que hace la educación primaria es más alta que la de un adulto, porque no leemos nada. O sea, el mérito no es de la infancia, ojalá fuera un mérito de un sistema educativo que acompaña, que da posibilidades, no es eso, sino que los adultos no leen nada, ¿vamos? Entonces, los 6 libros que leyó un niño en la primaria es más que la mayoría de los adultos, que solo no hay 6 libros en su mapa, vamos. Sí, otra cosa de realmente lo que al final, digamos que uno no sobrevive también la primaria y los básicos con los libros que le ponen a uno a leer, que son infumables. A esa edad son malísimos, vas a terminar odiando la lectura. Sí, hay libros que, o sea, a ver, por ejemplo, Asturias, que es un gigante, es un atentado ponerle Asturias a alguien, o sea, tal vez, o sea, sí, fragmentos sin duda, versiones mediadas también, porque hay unas cosas increíbles que seguro, ¿verdad? Pero Hombres de Maíz en bachillerato es odiar a Asturias, pues, ¿verdad? Y es una obra maravillosa. Pero Hombres de Maíz sí necesita que te lleven de la mano, que tener mucho espíritu y ánimo de atravesar ese... Pero que vos llegues a eso Exacto. a partir de otro camino, pues, ¿o no? Y podés, yo creo que o sea, si la educación, o sea, finalmente la educación es mediación, vaos. Lo que pasa es que también ahí uno entiende a los profes que aunque tengan su... La verdad es que amor y respeto para los profesores, vaos, porque es una profesión muy castigada, o sea, ganan re mal, trabajan muchísimo, además soportar 40 gremlins ahí, o 50 en muchos casos, ¿verdad? Cada uno con sus problemas. Mano, súper durísimo lo que hacen, entonces además de eso les toca mediar María de Jorge Isaac a la gran... O sea, yo sí todavía no aguanto ese libro. No, vos, yo no sé, supongo que los académicos que estudian el romanticismo latinoamericano, ¿verdad? Pero de ahí no sé quién más pueda aguantarlo. Y no entiendo por qué sigue estando ahí, pues, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que se puede sacar el dato de la cantidad de personas que terminaron detestando la literatura por ese libro, que seguro que tiene cosas... Casi que es proyecto de tesis. Proyecto de tesis, o sea, seguro que hay cosas valiosas ahí. Pero no te pueden poner a leer María, hombre, en serio, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? O por ejemplo, la Ilíada de la Odisea, que son unos librazos. Lo que pasa es que son unos librotes, son librazos y librotes, ¿verdad? Ajá. Y sí, puedes elegís 3 capítulos bien elegidos y te enamorás y seguramente alguien elegirá más. O el Quijote, pues, ¿verdad? El Quijote es una risa. Es bellísimo. Es una comedia total. Pero que de repente algún profe se pela acá y dice, vamos a ver. Yo creo que eso cambió bastante nuestra educación por decirle algo a eso que nos pasó en el colegio, ¿verdad? Sí, o sea, entonces por ponerle un nombre a eso. Un nombre a lo que nos pasó en el colegio, ¿verdad? Sin que tengan que ser trauma ni nada parecido. Pues ha cambiado bastante y creo que hay mucho mejor trabajo de mediación. Hay, digamos, accesos muy distintos. Evidentemente el internet cambió mucho las dinámicas. Seguro que pasaron 15 años en que la Mara solo bajaba y el Rincón del Vago era el sitio más visitado. Ahora es un poquito más apretada la cosa. Pero de todos modos, sigue siendo el segmento más expuesto a la lectura. Aunque fuera así, te toca buscar y medio googlear bien. O sea, aunque fuera eso, es más que lo que le toca, volvamos al ejemplo, al taxista, ¿verdad? Que tiene que trabajar 14 horas. Censurado. Y que pues sí, como tiene acceso, o sea, ¿en qué momento va a leer un taxista? O sea, probablemente sí, pero tiene que estar alerta todo el tiempo, o sea, no sé, ¿verdad? O alguien, un chico trabajando en un call center, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿a qué horas va a leer alguien que trabaja en un call center? Y aún así, hay admirables excepciones, ¿verdad? Sí. Así que por eso te decía que yo sí creo que si uno quiere que lo lean en Guatemala, pues
que seguimos teniendo el reino ganado en la literatura infantil, porque pues por ahí sí que te pasa. Y yo he tenido experiencias muy bellas en ese sentido, que lugares absolutamente inesperados, en los que te aparece un chiquillo y me dice, ¡ay, usted es el de yo! Sí, sí, soy yo. Eso es muy, muy lindo. Es como... ¿Y alguna anécdota de esas que tengas con algún, Fíjate que un lector chiquitín? el premio más grande que me he ganado en la vida me lo dio una de esas anécdotas, que fue una vez que la primera vez que yo llegué a Chajul, el norte de Quiché. O sea, Chajul está de la ciudad de Guatemala a 9 horas sin parar de manejar, ¿va? O sea, es entre 9 y 12 horas que haces para llegar a Chajul. Un lugar bellísimo, está justo al norte de Quiché, después de Nevaje, de hecho, ¿verdad? Y entonces llegamos con un amigo a pasar el año nuevo, andábamos como viajando, ¿verdad? Y llegamos a Chajul, fue así, amor total. Y finalmente el señor del hotel nos invitó a pasar el año nuevo en su casa, fuimos a su casa. Y mi amigo llevaba en su teléfono, este amigo mío vive en Estados Unidos y venía de viaje. Entonces yo acababa de publicar una nueva edición de unos libros que había escrito en literatura infantil. Y entonces aquel tenía las portadas de WhatsApp porque yo se las acababa de mandar. Entonces él empezó a mostrarle a los niños que este es mi perro, esta es la nieve, esto es, no sé, ¿verdad? Así, y los niños, ¡ay, qué bonito! Y de repente de WhatsApp pasó justo por la portada de mis libros. Yo estaba en el cuarto al lado porque estaba hablando con el papá y la fue comiendo, ¿verdad? Era la noche de Año Nuevo. Y de repente escucho que un niño dice, ¡ay, yo tengo ese libro! Y yo así, ¿cómo así, va? Ah, caray. ¡Ah, caray! Y entonces dice, ¿en serio? Sí, sí, dice el niño, ese es el cuento donde el gato se come el maíz y hace popó y ahí sale la milpa, ¿verdad? Y entonces mi amigo se queda así y yo me empiezo a llorar automáticamente, parecía como me hubiera apachado el botón del llanto, ¿verdad? Me dieron y los señores así como, ¿qué pasó? Ah? ¿Por qué? ¿Qué te estás bien? ¿Verdad? ¿Todo bien? Y entonces el niño sale corriendo y es que esos cuentos habían sido publicados en fascículos así en distribución masiva y los había guardado el niño. Y él los había publicado como 2 años antes, entonces tenía 2 años de tener guardados esos cuentos que leía. Y entonces llegó corriendo y se lo llevó a mi amigo. Entonces mi amigo le dijo, es que el colocho que está aquí al lado fue el que los escribió. Entonces llega el güiro con el coso así en la mano, pararse enfrente de mí, ya llorando claramente, ¿verdad? Y me dice, ¿vos escribiste esto? Yo, sí. ¿Y me puedes enseñar a escribir así? Yo, y esa pregunta me sigue persiguiendo, ¿verdad? Vos, porque decidí tomarla de la forma más amorosa posible, ¿verdad? Claramente no me senté con el niño a hacer un taller porque no era esa la respuesta, ¿verdad? Si no era la respuesta, seguiré escribiendo, ¿verdad? O sea, creo que sí hay una posibilidad que un niño de Chajul, en medio de la nada, a quien yo nunca había visto y no había ninguna posibilidad estadística de conocerlo, pues pasara todo eso y pasó, vamos. Entonces no se me ocurre ningún premio, bueno, solo parecidos, ¿verdad? Me pasó en Estados Unidos también, fui a una escuela en Los Ángeles y llega una niña con su huipil, niña guatemalteca en Los Ángeles, ya segunda generación, hablaba el español golpeadísimo, pues era su tercer idioma de hecho, y me da una carta y me dice, Tomás, te escribí esta carta. Y cuando la abro decía a la niña, ay, es que leí tu cuento donde contaste una historia que se parece a la historia de mis abuelos, entonces cuando sea grande quiero ser escritor como tú. Olvídate otra vez, así, lacrimoso, así, el momento lacrimógeno. Pero eso solo o sea, vale toda la pena, ¿verdad? Estuve el año pasado, en marzo, en la zona Reina, que también, de hecho, no solo en la zona Reina, que es al norte, también noreste de Quiché, sino en las aldeas más remotas de la zona Reina por un proyecto educativo. Entonces me invitaron y fui. Y ese lugar sí estaba a 14 horas de aquí, así literal. Y yo, o sea, yo estaba con los niños, a esos niños no les importa que seas autor, o sea, ese concepto de la autoría a los niños les da igual, o sea, es como, usted lo escribió, pero cuénteme cómo lo hizo, ¿va? No es como uno, usted es el autor, ¿va? Sí, claro. No, solo es como, pero entonces cuénteme, ¿verdad? Porque yo también quiero, ¿verdad? Y así era la dinámica, y la verdad es que por eso es que vale toda la pena insistir, ¿verdad? Vos, porque siempre está esta idea de la imagen de esa especie de autoridad familiar que te dice, te vas a morir de hambre, ¿no? Cuando existe de alguna manera, siempre hay un pariente o amigo que te dice qué vas a hacer para vivir. Y la verdad es que
como me dijo mi psicóloga en el colegio, cuando yo mismo me dice, es que yo no sé si voy a estudiar literatura porque me voy a morir de hambre. Y me dice, bueno, la verdad es que estamos en Centroamérica, se va a morir de hambre como ingeniero, como dentista, como lo que quiera, pues es muy probable es la mejor respuesta que te puede haber dado. Cabal, es muy probable que tengan una crisis laboral en cualquier cosa que se dedique, entonces mejor haga lo que quiera porque de todos modos... ¿verdad? Le va a pasar. Le va a pasar. Y la verdad es que fue una excelente respuesta. Estaba escribiéndome yo en literatura la siguiente semana, haciendo los exámenes en la U. Y estudié letras y aquí estoy sobreviviendo. Estamos sobreviviendo. Cabalenos aquí. Síguenos aquí porque yo también estudié literatura. Yo entré cuando aquel iba saliendo. Cabal, el relevo. El relevo. Sí, a mí, digamos que lo interesante de todo esto, digamos, todas estas experiencias al final, es de que lo que te empuja, como mismo decís, la curiosidad. O sea, te lleva la curiosidad. O sea, si vos no hubieras tenido esa chispita de ir, aunque no creas que termine en nada, siempre termina en algo, o sea, o en fotografía, o en video, o haciendo una película. Contanos un poco de esa experiencia que fue hacer nuestras madres. Vos, la verdad es que es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, y me han pasado cosas lindas en la vida, ¿verdad? O también podría decir que son las cosas más lindas, sanas que me han pasado en la vida, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. No, sin detalles, por favor, pero sean generosos con su imaginación. Fíjate que fue un poco por azar, porque el personaje que yo hice ya estaba dado ese papel y la persona que lo iba a hacer pues ya no pudo por razones personales, entonces me invitaron a un casting. Y fui al casting y luego segundo casting y tercera llamada para decirme que sí, pues le digan, pues buena onda, pero según yo era un cameo. ¿Y vos ya habías actuado antes? Fíjate que ya había salido de muerto y de mesero en una película de Sergio Ramírez en 1991. Y literalmente muerto y mesero fueron mis dos cameos. Entonces yo pensé que era un cameo, ¿verdad? Entonces me llama la productora Pamela, que es una muy buena amiga también. Trabajamos juntos y me dice, mira, fíjate que necesito... bueno, ¿y cuándo tengo que llegar? Y me dice, pues son 22 días de rodaje, de llamado que tienes. Yo, 22, no era un cameo, no, me dices, es un personaje, pues, y tenés... Y fue todo un rollo porque empezaba 10 días después el rodaje y yo tenía que zafarme de mi chance de 22 días, vamos. Y la verdad es que me hicieron ganas, Allen Ocote me hizo súper ganas y nos fuimos me fui, porque la mayor parte de esos días que me tocó, yo soy el amigote del protagonista, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, era una producción muy grande, que era Francia, Bélgica, Guatemala, y entonces traían toda la juguetería, o sea, era una cosa alucinante. Sí, te asustaba, pues, porque estábamos en una aldea, Pambach, se llama, al norte de Tactic, y tenías así la parafernalia del cine en serio, ¿verdad? O sea, ponerle que vino de Francia un especialista de Steadicam, que solo vino 7 días para hacer 3 tomas de la película. Todo lo que él hizo son 2 minutos en varias partes, ¿verdad? Que eran esos seguimientos con un Steadicam. Pero ese brother lo trajeron de París 7 días solo para hacer Steadicam, ¿verdad? Ese tipo de detalles de producción, valores de producción. Entonces fue alucinante porque yo jamás, bueno, había estado muchas veces del otro lado, por ahí sí me tocó estar enfrente, pero nunca me había percatado de la naturaleza coreográfica del cine, vamos. Porque uno no lo mira porque uno está ahí sentado, pero en realidad es una coreografía muy interesante en la que todo el universo gira alrededor de las personas que están viendo en la pantalla. Ajá. Y cuando vos estás en la sala de cine, vos estás bailando con eso que está ahí al centro. No se nota porque obviamente estás ahí sentado con los popropos, ¿verdad? Pero en realidad sí estás vos, o sea, la cámara funciona, tiene esa función danzaria, ¿verdad? Y yo tuve la fortuna de vivirlo del lado de adentro y ver cómo todo el pinche universo se mueve alrededor tuyo. Esa cosa es alucinante. O sea, vos vas caminando y hay 80 personas que se están moviendo porque hay un montón de extras. Hay una escena literalmente que era así, que caminábamos por un sendero, pero había como mucha gente del pueblo que nos empezaba a seguir. Entonces era como un videoclip, vamos, una versión así de thriller, pero con vivos, ¿verdad? Literalmente. Y ese fue súper interesante porque justo esa toma la hicimos, no sé, 70 veces, pasamos 8 horas trabajando en ese mismo pedacito y eran 70 metros, vamos. Y era así, o sea, hasta un caballo había, pues, ¿verdad? Entonces estaba la gente, se iba acercándose, el caballo pasaba, o sea, toda la coreografía. Y entonces vos pensás en películas como El Arca Rusa, esta famosa película que fue una película que se hizo un plano secuencia literal, Steadicam,
coreografía dentro del museo, el Hermitage en Moscú. Y me acuerdo que eran algo así como 3,000 personas en escena coreografiadas y la cámara pasando por los salones. Una cosa que uno dice, como hicieron una película de 90 minutos sin cortar, ¿verdad? Porque ese sí era un plano secuencia análogo, ¿verdad? No como Birdman, que es un plano que tiene cortes. Cortes. Ese no, ese sí fue. Y yo, esos que hice ahí duraban, eso, no sé, un minuto y medio y fueron, o sea, una cosa. Pero esa experiencia fue súper, súper bella. Te digo, el cine tiene mucha magia en muchos sentidos y esa es la magia negra del cine, o sea, todo eso con un universo pasa alrededor de, o sea... Y que no se mire. Exactamente, o sea, eso de verdad, como experiencia, que obviamente me siento muy afortunado de haberla tenido, pues sí me marcó un montón. Obviamente todo lo que implica un rodaje, pues conoces a un montón de gente y toda esa parte es súper linda, pero ese momento surreal en que por unos segundos se crea un universo que gira alrededor de tu mundo. ¿Y cómo te sentías yendo a las presentaciones? Porque yo te vi en fotos que andabas. Fíjate que pues tampoco me imaginé yo que iba a estar en una alfombra roja en Cannes. No, nunca me lo imaginé de esa manera. Ni ellos tampoco, porque cuando nosotros estuvimos en la alfombra nadie nos tomó fotos, vamos, porque todavía no habíamos ganado el premio. Ajá. Entonces es así como hay un presentador y va anunciando quiénes son, ¿no? Adelante nosotros iba una supermodelo, no me acuerdo quién era, y atrás también, y estaban todos los fotógrafos pues de Cannes, ¿no? Entonces avisan y sí, nuestras madres, y César Díaz, y Emadí, y Julio. Y entonces todos los fotógrafos así como bajaron. ¿Y estos? Y hay como un protocolo que te dicen, bueno, mire para acá, mire para allá, pero hay una persona que te va así, llevando. Entonces miramos y todos así. ¿Va? Y luego mire para allá y todos los fotógrafos con la cámara así abajo, ¿verdad? Como pasen más, circulen. Y nosotros matándonos de risa porque la verdad es que era una especie de coreografía fake, ¿verdad? Porque pues sí, estábamos ahí en el centro de la atención, pero nadie nos puso atención. Y después andaban pariendo fotos los fotógrafos porque cuando la película sí gana la Cámara de Oro, ahí habían 500 fotógrafos, ¿verdad? Y tal vez 2 por ahí dijeron, bueno, tal vez nos va a servir, ¿verdad? Esas fueron las fotos que se usaron. Las fotos que vimos. Esas fueron las que se usaron. Y es lo que pasa con todo ese mundo, porque además es muy loco. Terminás la alfombra, subís unas gradas que están en el Gran Teatro y te sacan para otro lado, porque no vas al Gran Teatro, sino solo era para la alfombra roja. Y cuando salís atrás del Gran Teatro, que hay un parque que estaba lleno de inmigrantes y mujeres con sus hijos de Siria, ¿verdad? Una cosa que... Y vos con toda la parafernalia, todavía con el rush de que acabas de pasar ahí frente a toda esa onda, salías y literalmente una madre siria con su hijo, ¿verdad? Con un cartelito así como estamos aquí tirados, ¿verdad? Y vos decís, pues, ahí el mundo, ¿verdad? Que no se te olvide, ¿verdad? Cabal. Y sí, eso fue muy impactante. Y además, en ese viaje iba doña Aurelia Cal, que es la protagonista de la película. Y como ella y yo éramos como los foráneos del mundo del cine, porque los demás estaban trabajando, se dedican a la industria del cine. Pues yo la estuve cuidando a doña Aurelia, caminando por el Cannes, ahí en la playa y en la ciudad. Y ella era, pues, la estrella, ¿verdad? O sea, todas las personas muy respetuosas, se le acercaban. Y fue muy lindo. Eso fue muy lindo también porque es como cambiar la perspectiva de una sociedad racista, excluyente, ¿verdad? Y era muy lindo ir del brazo de la señora, ¿verdad? Y que me decía, mire, ¿y esas personas por qué nos están viendo? Y yo, pues no lo sé, doña Aurelia, pero usted siga caminando, ¿verdad? Y que sí estaban, en realidad muchas veces eran que decían, ella es la de la película, entonces llegaban y, ay señora, y pues la felicitaban, ¿verdad? Entonces eso fue realmente muy bello, ¿verdad? Como también se habla mucho, y con justicia, un poco del canibalismo del cine, ¿no? Que llega a comunidades y explota historias. Es porque es así, ¿verdad? Porque es justo, por eso decía, la magia negra era esa, ¿verdad? Que te toca crear universos donde ya existen y luego llevártelo, ¿verdad? Es así el cine, es así, no hay mucho que cambiar, pero eventualmente tiene esas luces, ¿verdad? Que es que pues doña Aurelia nunca había salido de Guatemala y salió en la alfombra roja, literalmente, ¿verdad? Eso fue muy lindo ser testigo de eso, y como en la mayor parte de las cosas de mi vida, me considero un testigo privilegiado. O sea, ese ha sido mi chance en este planeta de ser testigo privilegiado. Y si te descuidas, pues allá lo escribo. Ah, sí, tal.
Oye, otra de las cosas, como les habíamos dicho al inicio, que Julio es multifacético y multitask. Julio también trabaja para un medio de comunicación. Creo que sos fundador de la agencia Ocote. Contanos más o menos cómo empezó ese rollo de la Ocote. Creo yo, tengo mi teoría después de que leí que hay un poema donde mencionás el Ocote. El Ocote, sí. De hecho, sí, ahí sí puedo decir que fui quien le puso el nombre. Sí, claramente el Ocote es muy chistoso, ¿sabes? Es el corazón del... Sí, es el corazón del pino, cabal, justo del pino tierno, y se utiliza justamente para eso, para hacer fuego en Mesoamérica, excepto en Sudamérica, que los argentinos tienen 1000 palabras para decir trasero, y una de esas es Ocote. Entonces los argentinos siempre se ríen cuando decimos, agencia Ocote, ¿verdad? Porque sí, tienen literalmente 1000 palabras, no fue tan error, ¿verdad? Porque de repente vos le pones en medio zapato y resulta que los argentinos usan también algo así, ¿verdad? Pero bueno, esa es la excepción. Fíjate, Ocote nació de una forma realmente muy bella, con Alejandra Gutiérrez, que es la directora de Ocote y es una de mis mejores amigas y maestra, literalmente. Hicimos un documental sobre Benedicto Lucas García en 2015 y fue una experiencia muy bella porque el documental lo produjimos entre 4, que éramos, pues iba yo, pues estaba yo era el poeta del equipo, digamos, Ale era la periodista y luego un colega que se dedica a producción de documentales y un artista visual que invitamos, Oscar Farfán, que es un fotógrafo guatemalteco mexicano. Entonces las discusiones durante la entrevista y después en la edición eran alucinantes porque vos sentás a estos 4 a ponerse de acuerdo en cómo va a ser la pieza y eso fue para Plaza Pública originalmente y la experiencia fue tan rica que después cuando Ale sale de Plaza dijimos, bueno, armemos un medio que se parezca a esa experiencia que tuvimos y así nació con espíritu literalmente interdisciplinar así desde el origen, ¿verdad? Y la posibilidad también de contar historias desde esas visiones encontradas, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia muy bella, sí, lo sigue siendo, pues es un medio periodístico de base, pero con un montón de patas para otros lados, ¿verdad? Y ha sido un reto muy grande porque dice que el periodismo es un cubo, ¿va? O sea, el método periodístico es el método periodístico, o sea, cualquier cosa que esté fuera de eso, pues es otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo soy un poco el infiltrado en la redacción, ¿verdad? Porque pues yo no soy periodista, y siempre lo digo porque yo le creo todo a todo el mundo. Mi trabajo es creerle todo a toda la madre. Si me dice una buena historia, no me importa si es real, ¿verdad? Digo, ¡ah, qué buena historia! O sea, sí, estoy transcribiendo. Cosa que naturalmente en el periodismo no se hace, ¿verdad? Entonces, pero un poco mi trabajo, pues yo soy coordinador creativo en Ocote, es estar como pushando para ver qué otras cosas podemos hacer, ¿verdad? Entonces, si vamos a contar pues una historia compleja, como por ejemplo el caso del Hogar Seguro, que del año pasado pues tuvimos, llevamos 2 años de estarlo trabajando y hicimos un especial que de alguna manera lo que quisimos era por un lado recopilar, por otro lado como revisitar, pensando que el periodismo también es importante volver, ¿verdad? Porque es una línea de tiempo inagotable, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que nadie, que la coyuntura es tiránica, ¿verdad? O sea, es terrible. Es terrible y una cosa empuja a otra, pero no puedes no contarlo, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos hacer un poco el chance de salirnos un poco de la escena y regresar en el pasado, volver a recontar ciertas cosas. Y entonces, pues, parte de los aportes, por ejemplo, lo interdisciplinar, es decir, bueno, trabajemos mucho en la parte estética del proyecto, ¿no? Que trabajamos con una ilustradora mexicana, pues, muy potente, hagamos un cómic sobre esto, una novela gráfica breve, ¿no? Como un reportaje gráfico, que en lugar de hacer infografías, dijimos, bueno, como ficcionemos, porque la ficción fue nada más como crear un personaje que sintetizara las voces de muchas personas que entrevistamos para contar, eso lo hice yo, por nosotros estoy hablando de esa historieta, que lo que queríamos era contar cómo se vivió en la clase media cotidiana esa tragedia, ¿verdad? Que todos, el 8 de marzo, como al mediodía nadie sabía nada, como a las 4 de la tarde ya todos medio íbamos a ayudar, bueno, nosotros no porque estamos en esto, pero digamos nuestras hermanas y tías, ¿verdad? Y para la noche ya pues, era un cementerio, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso de decir, bueno, rescatemos esa narrativa de qué pasa en la clase media, tomando en cuenta que teníamos a 20 personas trabajando en ese proyecto, periodistas muy pilas,
de esas 20 personas, 18 chavas, ¿verdad? Que decir, qué chilero ver esa reacción así hirviendo. Y entonces ya aparece el poeta y dice, mira, muchachos, contemos la historia de la clase media, cómo lo vivió, ¿verdad? Y todos así como, va, dale, pues. ¿No? Y hagamos un reportaje gráfico con un personaje ficcionado, así como, va. Pero con cuidado, no vayas a estar... Entonces, es chilero, ¿verdad? Siempre estarse moviendo hacia ese lado. Pero sí es sano, digamos, de que sí haya una mente que esté fuera de ese rollo, como para darle un respiro a las cosas. Pues, sí, es muy sano vos, y porque ponele, tenemos a lo interno un club de lectura, ¿verdad? Que todos los meses uno de nosotros propone un libro que dice, bueno, en marzo vamos a leer La Sangre Fría. Entonces ya sabes que en marzo y nos juntamos y hablamos del libro. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que sí te aliviana un montón juntarse una tarde a hablar de, bueno, engasados, ¿vale? No, Sangre Fría, de Capote, no sé, ¿verdad? Libros así que no son precisamente la paz mental del universo, pero nosotros nos lo disfrutamos, pues. Entonces, tener esas pausas, hacer otras cosas, pensar en eso. Tenemos un laboratorio de innovación, ¿verdad? Que la idea es juntarnos, hablar sobre qué hacemos nosotros y cómo podríamos llegar a un límite en el que nunca habíamos llegado y si funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces es chilero tener esas visiones cruzadas, ¿verdad? Estar siempre, evidentemente sí, el centro sigue siendo periodístico, el método es muy riguroso y yo, la verdad es que mi experiencia en Ocote ha sido tener profunda admiración y respeto por ustedes, ¿verdad? Que están ahí. Gracias. Que además, y sabes a quienes les tengo altísimo respeto en este momento y le digo aquí públicamente y que quede registrado, a los editores, vos. Ay, gracias. Porque nunca aparecen, nadie sabe que existen, ni siquiera saben que se entiende que hace un editor, ¿verdad? Y la verdad es que el trabajo que hacen los editores, o sea, sin ustedes el colapso sería inminente, ¿verdad? Ya me exhibiste, ya me exhibiste. Cabal, existe y es real, sí, y parece que es un buen tipo. Hay señales para pensar. Ahí voy. Sí. Porque además es un chance durísimo en la edición, ¿verdad? Porque normalmente eso de ser buen tipo como editor no suele estar... No cuadra, es una casualidad. Estamos a hacer una encuesta de opinión y me piden, cambien a este. Cabal. Sí, la clásica del convivio, ¿no? Que te dicen, sí, me apretas mucho pero te aprecio. Es como el comentario de convivio, ¿verdad? Sí, toma, te traje un sneaker. Cabal. Sí. Entonces ha sido una experiencia muy chilera. Y bueno, el año pasado que pues eso, nos ganamos un Gabo que fue como, wow, ¿verdad? Sí. Entonces ahora los andamos bajo el brazo todo el tiempo y yo, ¿cuántos Gabos tenés? Cabal. Cabal. No. La verdad es que fue muy bello porque yo creo que en general es una buena noticia para el gremio, ¿verdad? Vos? Porque yo sí creo que hay que hacer gremio, ¿verdad? Eso es una de las lecciones importantes que también del lado del cine que viene bien interesante cuando armaron a la cine. Ajá. Bueno, ya tiene rato estar armada, pero me refiero a la actividad pública grande que ha tenido los últimos 10 años. Tenían un eslogan que era hagamos gremio. Y yo decía, pues qué buen eslogan, va. Y ahí hay un montón de mara que no se habla, no se mira, ¿verdad? Pero ahí pues hacen gremio, llegan y votan y, ¿verdad? Hacen sus asambleas. Y digo, ay, mira qué bonito es tener un gremio, tener un gremio. Los periodistas no precisamente es esa historia, pero sí, yo creo que es un momento en el que también las amenazas que haya la libertad de expresión nos han acercado bastante y sin que tengamos que ser precisamente ni una dulzura ni tampoco una amargura. Es decir, bueno, estamos compartiendo chance y ahí sí nosotros los que no somos periodistas estrictamente, pero los colegas aquí detrás de cámaras, toda la marca que está editando ahí adentro, la banda de tecnología, la banda de diseño gráfico, o sea, toda esta banda que no es el que firma la nota, ¿verdad? Están sosteniendo la democracia del país, ¿verdad? Y normalmente no le decimos nunca al diseñador, gracias por sostener la democracia del país, ¿verdad? Gracias, Juanca. Ahí está, Juanca. Gracias mucha porque al final sí, ¿verdad? Es decir, no parece ni aparecen, porque la verdad es que es cierto, nadie se pone a ver en los créditos de quién es el diseñador, ¿verdad? No, ¿verdad? O quién editó este video, ¿verdad? Pero al final, o sea, sí, todo bien con el periodista y gracias por hacerlo, pero es que sin la otra mara, pues no hay nada. Entonces yo ahorita estoy con un pie entre la otra mara y entre ustedes. Estoy así recordándoles todo el tiempo que está el mundo abierto y que vale la pena insistir, sobre todo en este momento histórico, ¿va? Pero eso es otra larga y triste conversación. Ay, Dios, nunca vamos a terminar. Cabal. Y como no veo bebidas en esta mesa, pues sí, hombre, voy cabal, a entrar a estas discusiones. Sí, esto amerita más tiempo.
Pues ya vieron cómo empezamos la historia, empezamos hablando de taxistas Sí, a libertad de expresión, sí, no, y no hasta nada mal. pasamos por el cine y todo, documentales que algún día van a ver la luz. Ojalá, sí. ¿Tienes algún proyecto ahorita próximo que vas a presentar? Fíjate que este es un año interesante. Pues yo espero, pues el año pasado terminé un libro de, yo le llamo ensayo testimonial, ¿verdad? Otra vez poesía, ensayo, ¿verdad? Que es creo que la cosa más narrativa más larga que he hecho. Que espero que salga a luz este año. Vienen 2 libros de lectura infantil también, eso sí salen ya pronto. Y luego, pues mi primer largometraje documental lo terminé de filmar hace muchos años, pues como en 2018. Y finalmente creo que este año se terminará por lo menos la postproducción, que fue... ¿Es de este o es otro? Es otro, fíjate, es una historia muy bella sobre una mujer de Santiago Atitlán, cuyo retrato, una fotografía de ella va viajando en la sonda espacial Voyager. Por un error. La fotografía no va por error, pero la NASA la etiquetó mal. Entonces nadie sabía que doña Chonita, que es esta señora, iba ahí porque la NASA la etiquetó como niñas andinas. Entonces pues las Andean Girls eran sutujiles, ¿verdad? Y entonces el documental va sobre esa historia y sobre ella, una mujer excepcional que vende tomates en el mercado de Santiago Atitlán, cuyo rostro va a 23,000 millones de kilómetros de distancia en la sonda espacial Voyager. Así que de eso va el documental y espero yo que este año ya, pues afortunadamente el año pasado hicimos una buena alianza con unos coproductores locales que estamos levantando el proyecto. Así que, pues, no creo que vaya a ser este año, pero sí por lo menos terminarlo. Entonces, están en el horizonte cosas que estaban, siembras antiguas, ajá, ¿verdad? Y nuevas, porque lo que este año sí haré y que no lo había hecho, que es ya mostrar los proyectos fotográficos, ¿verdad? Bueno, fotográficos, ¿verdad? Que siempre son, es poesía y foto, ¿verdad? Pero bueno, llamémosles fotográficos para darle un lugar a la fotografía, así que sí, eso espero que suceda este año. Bueno, vamos a esperar noticias para eso. Y si no vamos a cortar ahorita, no vamos a parar nunca, porque si no, ¿ya cuánto llevamos? Como 2 horas, ¿no? 10 días, cabrón. 10 días, no. No, sí, empezamos platicando un montón antes, cabal, porque nos hicieron esperar. Sí, Juan Carlos no las. Bueno, amigos de C502, yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de esta gran entrevista que tuvimos con Julio. Gracias, Julio, por venir, gracias, por aceptar la invitación. Perdón por haberte incluido en otro podcast que no era. Bueno, y bueno, pusimos la foto ahí. Cabal, le tengo mucho cariño a Julio, así que espero que se haya sentido bien. No, sí, me falta, dijo. Te falta, cabal, me falta sí, el pelo. Algún día será colocho. Bueno, pues amigos de C502, les agradecemos mucho. Recuerden, mi nombre es Alexis Batres y si quieren dejar de sufrir, por favor, lean un libro. ¡Nos vamos! Pare de sufrir. ¡Pare de sufrir! Cabal. Sí, yo le copié esa frase a FG. No sé si te acuerdas. Ah, sí, cierto. Campaña así contra sí, me acuerdo. Con su corazoncito y todo. Cabal. Pare de sufrir. Pare de sufrir.